Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a ponernos el micrófono aquí. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Lekulam. Espero que me digan cómo va el audio, porque siempre es con eso que tengo problemas. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a estar en Jucat. Solamente le voy a poner este título. Jucat 2024 por el Roy Yaakov. Jucat 2024 por el Roy Yaakov. Esta parashá es como si fuera decir lo más importante de toda esta parashá. Tengo que dar lo más importante. Es como si fuera dar la parashá de nuevo. Vamos a ver qué me dicen aquí. Vamos a poner algo en el chat. Entrará el chat por ahí. Bueno, que avisen a los grupos que ya yo estoy en vivo. Vamos a darle un saludo a mi hijo Enrique Hernández. Mi hijo Enrique Hernández. Mi hijo Enrique Hernández y Juani González, su esposa, que es mi hija, y mis nietecitos que están allá en Ohio. Un saludo a Enrique Hernández, a Ramón Hernández desde Ecuador, a Betsy Ruiz. Un saludo a Gerson de la Rosa también, a Sara, la hija de Lupita o de Guadalupe, Lupita, Guadalupe. Un saludo a Armando Sánchez, mi hija Geraldo, Francisco Maldonado, mi hija Álvaro Eger de allá de Argentina, y el Roe Luis. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Montoya Tamura también en Japón. Montoya Tamura de Japón, el Roe Luis. Eliezer Sánchez de Neuquén en Argentina también. Nuestra amada Ajot Yaritza y Patricia Linares. Patricia Linares de Bolivia, Yaritza de Venezuela. Armando Paredes. Esas son las personas que se unen siempre. Fidencio Torres de Córdoba, Barnabá, mi hijo también. Angie de Bolivia, Alirio de Colombia, Oscar Duré, José Duarte, que siempre está en contacto con su esposa Teresa, Erlinda Alvarado y Robin Espinosa, su esposo, Edgar Martín González, Zacatecas, México, Lilian Wicovis, boricua que vive en Estados Unidos, Marisol Pichardo, Robin Díaz Espinosa desde Honduras, que están ahora en España, Elizabeth Sotoaquino, Félix González de México, Hilda Ramírez, está en Estados Unidos pero dominicana, y la Hot Silvia en Argentina. Hay muchas personas que saludar. Vamos a ver cómo va la transmisión. Puse una encuesta aquí, le puse la pregunta: ¿te ha sido bendición esta porción? Eso está también en la pregunta. Vamos a ver si aparece el chat. Exacto, Shabbat Shalom. Guadalupe entró, mi esposa Marilis Karina Soso Cabral. Entró mi esposa, le amo. Pero que me digan sobre el sonido. Nek Uf o Sara, la hija de Guadalupe, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Matusalén entró también de Bolivia. Lilian Wicovis entró también. Shabbat Shalom. Vamos a poner aquí que me vean el rostro. Shabbat Shalom. Le estaba diciendo que está en la parashá Jucat, pero que voy a ponerle como título que va a aparecer en YouTube: Jucat 2024 por el Roy Yaakov. Jucat 2024 por el Roy Yaakov. Entonces, vamos a comenzar. Quiero que me digan lo del sonido todavía, que no me lo han dicho.
No me lo han dicho lo del sonido. Bueno, vamos a comenzar con lo de Jucat. Vamos a poner esto pequeño. Vamos a poner esto pequeño, así. Y así me pueden ver. Jucat. Espero que entiendan que esto es una paracha muy importante que tenemos que desglosar. Vamos a ver cómo ampliamos esto. Una paracha muy importante que tenemos que desglosar. Vamos a ver. Bueno, así está mejor. Pero que esto es hacia abajo que quiero que se abra, pero así está mejor. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver si se me ve el mentón. Sí, claro, porque cuando perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Se escucha perfecto, me dice Lilian Wicovis y Guadalupe. Eso es lo que quería saber. Entonces vamos a la paracha. Paracha Jucat. Jucat, que es la paracha 39. Jucat 2024 por el Roy Yaakov. Vamos a ver cómo yo pongo esto que se me ve el rostro bien, porque no se ve como que no se ve bien el rostro. Ahí. Poner esto un poco más para hacia abajo. Vamos a ver. Exacto. Ahí. Exacto, sí. Paracha Jucat está comprendida desde Devarim. Aquí hay demasiadas revelaciones. La vaca roja, la peña de Oreb, la murmuración de Meriba. Esas son las tres grandes bloques que hay. Primero la vaquilla roja, la pará Adumá. Vamos a ver qué secreto hay. Voy a decir todo lo más rápido que pueda. Números 19.1 hasta el 22. O sea, hay 3 capítulos prácticamente. Jucat significa estatuto. Y vamos a comenzar. La parashá, la porción de la Torá Jucat comienza hablando sobre la pará Adumá, la vaca roja, y el rito practicado para purificar a aquellos que se han estado en contacto con muertos. La pará Adumá es uno de los preceptos más difíciles de comprender y sirven como un prototipo de lo que son los huk, los mandamientos de carácter huk, la clase de mandamiento que trasciende el entendimiento humano, debido a que no tiene una explicación lógica. O sea, no está, la lógica humana no lo puede comprender, porque usted lo ve como algo como, ¿y por qué tengo que hacer este tipo de rito? Bueno, ese tipo de rito es como una alegoría, y es de lo que tiene el Hut, de la carga explicativa que tiene el Hut, es que es como una alegoría, tiene un secreto en todos sus detalles de algo que va a cumplirse de otra manera, que no exactamente es lo literal que dice el Hut. Pero usted va a comprender ahora. No, por eso no se le ve lógica humana. Si usted se lo pone a... Si fuera por la lógica humana, fuera de rechazado el mandamiento. Entonces, debido a que no tiene una explicación lógica o clara en la Torá, está escrito que en el Sefer Bemidbar, en Números, esta es la ordenanza de la Torá, la ley que Yahweh ha prescrito, diciendo, bendito sea su nombre, di a los hijos de Israel que te traigan una pará adumá, que significa una vaquilla roja. Una pará es vaca, adumá, roja, perfecta, en la cual no hay falta sobre
sobre la cual no se haya puesto yugo. Y esto lo vamos a ver, qué significa esto de yugo, porque esto es increíble, lo de yugo. Esto tiene algo, tiene un secreto fuerte. Y estaba en una reunión que se llamaba el miércoles, la segunda reunión de líderes de Urim y Tumim y de Israel Regresa. Y hubo una hora y tanto que no se grabó, pensando que se estaba grabando. Y lamento eso porque quería llevar esa grabación donde se dijo tantas cosas de las cuales estaba involucrado el tema de la vaca roja. Y no solamente de la vaca roja, sino de el anti-Mashiach. ¿Y qué tiene que ver el anti-Mashiach? O el falso ungido, o el Kohen HaMashiach falso, porque se trata de una quejuná, no se trata de lo que nos han vendido en película, y es lo que cree la doctrina del reemplazo, y lo que creen los que no conocen Torah, de que un hombre con saco y corbata, hasta le ponen nombre, Demian, le pusieron en esa película del 80 y pico del anticristo. Porque es así la mentalidad occidental, no está ajustada a la Torah, que el anti-Mashiach, el falso ungido, viene con saco y corbata sin tener ninguna relación con la Torah. No, el engaño más fuerte es que tenga relación con la Torah, que parezca de la Torah, pero no es de Torah. O sea, que parezca de Torah. Porque ¿cómo es que va a engañar, aun si fuese posible, a los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Según Isaías 8:20 dice, ata la Torah, ata el testimonio y sella la Torah entre mis discípulos. Ata el testimonio y sella la Torah entre mis discípulos. O sea, ¿quiénes son sus discípulos? ¿Quiénes son los discípulos de Yahweh? Bendito sea. Los que tienen atada la Torah. Los que tienen sellada la Torah en su frente. Los que están cumpliendo la Torah. Entonces tienen que hacer un engaño que tenga que ver, que pueda tener un cimiento de Torah, pero no lo tiene. Es muy parecido. Es como un billete, el falso de $1, un super billete, que parece verdadero, pero no es verdadero, y pasa como verdadero. Es para tratar de engañar, aun si fuera posible, a todos los que tienen conocimiento de que el billete es correcto, que tiene todos los elementos que dice que el billete, tiene todo en su mente, tiene toda la conciencia de todos los elementos que debe de cumplir y los requerimientos que debe de cumplir un billete verdadero, y el falso casi lo tiene perfecto, solamente en un punto en ese punto es que se cae. Y es ¿por cuál es la intención? De tratar de engañar, aun si fuere lo que tienen todos los requerimientos, todos los puntos, todos los requisitos que reúne un billete verdadero, para tratar de engañar a ese tipo de personas. O sea, se lo estoy diciendo así, alegorizando, porque de eso que se trata el último engaño. O sea, es entonces, si sabemos y tenemos discernimiento, es que van a falsificar un sacerdocio que va a cumplir casi todos los mismos de la Torah, pero ¿qué le falta? La revelación mesiánica. Y por no tener la revelación mesiánica, que es la clave para saber cuándo es verdadero o falso, o sea, para saber qué ha sucedido con todos esos hukim, que son mandamientos que deben de cumplirse, pero que también por cumplirse se revela un secreto, y ese secreto es el Mesías. Todos los secretos de los hukim te llevan a Mashiach. Es por eso que Shaul dice una expresión que fue muy mal interpretada en una mentalidad occidental, en una filosofía greco-romana. Claro que va a ser más mal traducida e mal interpretada, donde dice en la Reina Valera, el fin de la ley es Cristo. Y si usted en su mentalidad occidental con esa traducción ve el fin de la ley es Cristo, usted dice que la ley ya no va, que el fin, ya fue el fin de la ley. No, el objetivo, ahora vamos a entenderlo con mentalidad del Mashiach, que es la mentalidad hebrea del primer siglo. La finalidad del Mashiach es que la Torah es la finalidad del Mashiach.
La finalidad del Mashiach es la Torah. El fin de la Torah o el objetivo de la Torah es Mashiach. No de fin de finalizar, sino de fin de objetivo, de que a dónde te lleva el Mashiach. La Torah te lleva el Mashiach y el Mashiach vuelve y te lleva a la Torah. Oigan cómo es la cosa. La Torah te lleva al Mashiach. El objetivo de la Torah es la finalidad, el fin. O sea, el fin del objetivo de dónde te lleva de la Torah es llevarte al Mashiach, porque el Mashiach es todo. Todo, la Torah completa. Si tú no tienes el Mashiach, la Torah no tiene sentido. Si no tienes el Ben Elohim que está ahí, que es la luz que sale de la Torah, la exposición, dice el Salmo, la exposición a tu palabra me alumbra. Pero ¿qué es lo que está alumbrando? La revelación del Mashiach, la revelación del Hijo, de Elohim. Ese es lo que está alumbrando de la lumbrera que sale y que te alumbra el camino y que te hace. El camino es la Torah, pero el caminar es el Mashiach. Tú tienes un camino, pero no sabes cómo caminarlo. ¿Quién te ayuda a caminarlo? Esa luz que sale de la Torah. Vamos a ver. Haderet. Haderet significa camino. Haderet, el camino. ¿Cuál es el camino? La Torah. Pero ¿quién es el caminar? Que se dice en hebreo halajá. Halajá. Que por eso entiendo que el Mashiach dijo Ani halajá, Ani haemet, Ani haim. Yo soy el caminar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice el camino es porque Él es que va a hacer que tú camines bien por la Torah. Pero si tú no tienes al Mashiach, ¿cómo usted va a entender ese camino? Y es por eso que los que están ciegos al Mashiach, a lo que se le dijo en el monte del templo, no me veréis más hasta que se diga Baruch Haba Beshem Yahweh. Hasta que se diga. No me veréis más. Quiere decir, están ciegos, como dicen Romanos 11:25, que habrá una ceguera parcial. ¿Por qué dice parcial? Porque no todos los llamados Yahudim van a tener esa ceguera. Miren, en el mismo tiempo del primer siglo en adelante, que hubieron judíos que tenían, Yahudim, que tenían revelación del Mashiach, y una gran cantidad que no tenían al Mashiach. Entre eso estaba Shaul, pero Shaul, por su propia experiencia, que después vio al Mashiach, fue que dijo esta declaración: he aquí un secreto, un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, en cuanto a su modo de pensar, que la ceguera que ha habido una parte de Israel en ese momento que él estaba hablando era los judíos del primer siglo, es parcial, dice, hasta que llegue el Meloj Hagoín, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y entonces dice, como está escrito, entonces se cumplirá lo que está escrito: todo Israel será salvo. ¿Cómo está escrito que todo Israel será salvo? Porque está escrito ¿dónde que todo Israel será salvo? Ezequiel 37. Primero la resurrección de los huesos secos, que es el entendimiento del Mashiach, el recuperar la herencia que perdimos en las naciones, que es la Torah, pero con Mashiach. No es el hermano mayor, Judá, que está ciego al Mashiach, que nos da la Torah con Mashiach. Es el mismo Mashiach. El Mashiach nos lleva a la Torah y nosotros volvemos con Mashiach a la Torah. O sea, la Torah nos lleva al Mashiach en la resurrección y el Mashiach nos lleva de nuevo, porque la Gesed, o lo que traducen como gracia, es el perdón por haber transgredido la Torah. Por eso tiene que ser un perdón inmerecido, un perdón divino, porque no lo merecíamos. Por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la Kabot de Elohim. Más por medio de quién, del Mashiach, de su sangre, hemos sido que perdonados. Entonces, la sangre es lo rojo. Y ya usted va viendo que ya hay pinceladas de ese hut, de la para Adomá, que es una vaquilla que es roja pura, porque alguien se iba a enrojecer con su sangre teñido de rojo, porque es un alto precio de un perdón que no viene de los hombres, sino de los cielos. Una expiación perfecta. Una expiación perfecta, la cual fue
la cual tuvo sentido porque hubo transgresión a la Torá. ¿Qué dice 1 Juan 3:4? Todo aquel que infringe la ley comete pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando se dijo el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, podíamos parafrasearlo: el que esté libre de transgresión a la ley, que tire la primera piedra. O sea, si el pecado es transgresión a la ley, entonces cada vez que usted busque la palabra pecado, ponga transgresión a la ley. Entonces, por la transgresión a la ley fue que vino la Geset, la bondad, que fue traducida en la Reina Valera como la gracia. De ahí se ha hecho filosofías de que la gracia sustituye a la ley, y eso está totalmente equivocado, porque no hubiera sentido, la Geset no tuviera sentido si no hubiera la transgresión a la Torá. Si no hubiera Torá, la Geset no tuviera sentido. Tiene sentido porque hubo una transgresión. Y después de esa transgresión nos da esa Geset, que es recibir ese perdón inmerecido, porque no lo merecíamos. Le salió del corazón del Mashiach. Es un perdón divino con un alto precio, su sangre, para que entonces de nuevo que lleguemos a la Torá, la rectifiquemos, y esa es la palabra: vete y no peques más. O sea, vete y no transgredas más la Torá. Vete y no transgrieras, no rompas más la Torá, no la desobedezcas más, es lo que te está diciendo cuando dice vete y no peques más. Entonces, ¿cómo está en esa historia de la mujer adúltera? Que él dijo: no te condeno, ni yo te condeno. Y ahí está dándole su Geset, su bondad, lo que traducen como gracia, un perdón inmerecido. Y después le dice: vete y no peques más. Está diciendo que primero esa transgresión a la Torá, que fue la Torá, nos llevó a ¿quién? Al que perdona. Y el que perdona nos da su perdón, que no teníamos que recibirlo, sino que le plació a él perdonar y pagar con un alto precio, para después decirnos: vete y sigue guardando la Torá, no peques más. ¿Está viendo cómo va la relación? Entonces, aquellos que vienen adelante de ti diciéndote que la gracia sustituye la obediencia a la ley, es una doctrina anominia, anomos. ¿Qué significa anomos? Sin ley, sin Torá. El misterio de la anulación a la Torá, que es lo que traducen en la Reina Valera, el misterio de la iniquidad, porque pusieron esa palabra muy linda en latín, y anominia, y después traducida en español, iniquidad. Y la gente no entiende que la palabra iniquidad significa transgresión a la ley suprema del Todopoderoso, que es la Torá de Moshe. Y es por eso que en Juan 5, 46 al 47 dice: si creyeren a Moshe, a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habló de mí. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Vamos a ver cómo va la transmisión. Perfecto. ¿Cómo creeréis mis palabras? ¿Cómo pueden creer mis palabras? Dijo el Mashiach, si no le crees a Moshe. Y es por eso que ni una yud ni una nekudot pasará de la Torá. Mateo 5, 17 al 19. Sin que antes perezcan los cielos y la tierra. Tenemos los cielos y tenemos la tierra todavía. Entonces no puede haber que la gracia sustituya a la obediencia a la ley. Todo lo contrario, la gracia te da un nuevo comenzar para obedecer a la Torá. Todo lo contrario. Todo el que te diga a ti: no, ya eso fue del Viejo Testamento, ya eso pasó, ya en Cristo, dicen ellos, en Cristo se guardó todo, y ahora tienen otra filosofía de lo que es el pecado. Y no, el pecado sigue siendo pecado, igual antes, hoy y siempre. 1 Juan 3:4, todo aquel que peca infringe la ley, la Torá, dice el nomos en griego, porque el pecado es la transgresión al nomos, a la Torá. Entonces sigue siendo el mismo pecado. O sea que aquellos se escudan y utilizan la Torá, porque el maser sí, el diezmo, ese sí sigue vigente hasta el final. Y sigue vigente también todas las cosas que son de la ley, pero es lo que le gusta. La Torá es un supermercado que ellos adquieren lo que les gusta. Y de eso no se trata de eso, se trata de toda la Torá. Y que los Jud,
que no es por eso que para ese tipo de personas que están buscando la Torah como supermercado, es que ven los hooks como algo como descabellado. Y cuando lo ven descabellado, están cuestionando a quién, al dador de ese mandamiento, que no es el Abba, porque muchos dicen, el Abba, claro, al final es el Abba porque el Abba mandó a su hijo, pero todos ven como que el antiguo era el padre o como otro tipo de Elohim y el nuevo otro tipo de Elohim. No es el mismo Elohim, es el mismo Elohim. El Ben Elohim, el hijo de tal Kikop Ahaf, Elohim Beta Olam, Akinatam et no Yehido, Leman lo Yobá Kol Hamaim Bo, Be Alhinha Hayei Olam. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo Juan 3:16, de tal manera Elohim amó al Olam, al mundo. Y Olam se puede traducir como universo o mundo, pero en la Reina Valera está como mundo. De tal manera amó Elohim al Olam, que ha dado su Yahid, su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida perpetua. ¿Usted cree que Juan 3:16 solamente fue para las personas del Nuevo Testamento? Fue para todo ser creado. O sea, el único mediador entre Elohim y los hombres, ¿quién es? O entre Elohim y los seres creados, ¿quién es? El Hijo. Entonces, el Elohim que ellos ven diferente en el Viejo Testamento, porque hay un nuevo Elohim. Para ellos es un nuevo Elohim, el del Nuevo Testamento. Así, en esa mentalidad greco-romana, es el mismo que ellos supuestamente están siguiendo, pero que lo quieren seguir de acuerdo a lo que ellos quieren escoger de la Torah. Y están cuestionando a Elohim, al mismo Elohim que ellos supuestamente persiguen, que es Yahshua HaMashiach, el Ben Elohim, cuando cuestionan sus huk. Los huk no se les ha revelado el huk por estar así, por estar teniendo la Torah como un supermercado. Yo dije esto como preámbulo porque es que hay tanto de qué tomar aquí en esta parashá, porque es que la vaquilla roja nunca se va a entender si la gente no entiende que es un huk, es un mandamiento que no tiene carencia lógica. Y claro, que los que no tienen al Mashiach, pero que son muy obedientes a la Torah, van a ser engañados, porque se va a levantar se va a levantar una casa. Según ellos piensan que todavía Leví está activo, el sacerdocio de Aarón está activo, cuando se supone que debe de haber un solo Cohen Gadol entre Elohim y los hombres. Cohen Gadol quiere decir mediador, o sea, un Cohen es un mediador. No puede haber dos mediadores. No puede haber dos amos, como dijo, o dos señores, como dijo el Mashiach en la Reina Valera, que dice, no puede haber dos señores, o amarás a uno o aborrecerás al otro. Y estaba tratándose de eso. Y de eso es que se trata también cuando se habló en Korach, cómo comenzaba la rebelión. Y esa rebelión comienza es porque él le pone a los que están todavía en ceguera, y eso lo hizo a propósito el Abba, para saber que con el Mashiach hizo esto para de ahí sacar una purificación, a ver quiénes son los que realmente se lo van a buscar, y que a quienes se le va a entrar, como dice el libro de Zacarías, que va a haber un espíritu, un ruach de Geset y de Tefilá en Jerusalén, y que van a ver al que me mirarán a mí, el que traspasaron, y llorarán como lloran a un hijo primogénito, las mujeres por su lado y los hombres por su lado. Estamos hablando del mundo ortodoxo en Jerusalén. Entonces va a haber un sacerdocio paralelo, y el falso Mesías es un Cohen Gadol que van a elegir, que ya fue elegido y que lo he hablado mucho, se llama Baruch Kahane. Hablé de ese personaje en la reunión que no se grabó, en la segunda reunión de líderes, y de por qué la vaquilla roja tiene que ver con todo esto, porque sin vaquilla roja y el agua de la purificación, que es literalmente como se guarda el Hut, no la revelación del Hut. Una cosa es cómo se guarda el Hut, ese mandamiento grande,
de tomar una vaquilla roja y otra cosa es la revelación del Hud. ¿Y quién es? ¿A quién apunta ese Hud? Que es lo que divide las aguas. Mira cómo se dice esa expresión. Divide las aguas. Entonces, ellos la van a hacer literalmente, Peshat, se llama eso, el Huk, con un último descendiente de Aarón, porque siguen en ese ministerio, porque ese ministerio, para ellos no ha venido otro mediador, para ellos el Mashiach no ha regresado, ni siquiera en su primera aparición, ni siquiera se les ha revelado por qué el Mashiach tenía que venir 2 veces. Como así Moshe fue 2 veces a la tierra prometida, 40 días para inspeccionarla, y después la segunda entrada a la tierra era para tomar control y posesión de ella. Esa es otra analogía de lo que va a ser el Mashiach. Para que usted vea cómo está las 2 venidas del Mashiach hasta en Yahushua ben Nun, Josué. Y esto es para que vean que el Mashiach está por donde quiera que va en las escrituras. Y hay que seguir al Mashiach por donde quiera que va. Por donde quiera que va. Hay que seguir al Ben Elohim en su Mizkan, en su casa de reunión. Porque tiene que haber una purificación previa para iniciar el sacerdocio, para iniciar la quejuna, para iniciar, para limpiar todo el monte. Hay un cementerio musulmán en el monte del templo. ¿Cómo ellos lo van a limpiar? ¿Cómo van a hacer eso? Tienen a Baruch Kahane desde el 2016 como que el Gran Sanedrín y el Instituto del Templo lo eligió como el último descendiente de Aarón y como el potencial Cohen Gadol que va a ser ungido después de la purificación de la vaquilla roja. Y eso lo estoy diciendo muchas veces. Entonces, vamos a ver. Para Adomá, la vaquilla roja. Vamos a darle rápido a esto. El mensaje principal, eso en hebreo pictográfico, el mensaje principal revelado, la revelación del mensaje principal, la revelación de la cabeza. La principal entrada es revelada al pueblo. Observa la entrada principal del pueblo. Al pueblo se le revela el Abba y su hijo. Oigan lo que significa la vaquilla roja. Al pueblo se le revela se le revela quién es el Abba y su hijo. ¿Dónde? Mem. Hey tiene que ver con revelación. Revelación del pueblo, de la puerta y de la Aleph. La Aleph, en este caso viene siendo cuando usted dice Ab, que es casa, que es una Bet, una Aleph Bet, está diciendo padre en hebreo. Entonces, la Aleph sola también significa padre. Y la puerta, ¿quién dijo yo soy la puerta? El hijo. Entonces, al pueblo, Aleph se le revela la Dalet A, Aleph Dalet, Aleph Dalet. Al pueblo, hey, se le revela Mem, la Aleph y la Dalet. Esa es la conclusión final. Oigan lo que dice el hebreo pictográfico. Algo impresionante. Algo impresionante. Vamos a ver. Sí, todo revela Guadalupe al Ben Elohim. Todo lo revela. Todo revela al Ben Elohim. Entonces, para Adomá, Adam es la raíz. Adam significa tierra y rojo. Adán tiene la misma letra de Edom, que lo tradujeron como rojo. Pero las variantes las pusieron los masorín. Antes no había variante ni sonido vocálico. Las letras se escribían así porque se describían por el contexto. Entonces Adán y Edom tenían las mismas vocales, la misma consonante, que también había madre de lecturas. La Aleph era una de ellas, que eran los sonidos vocálicos de antes. Entonces Edom y Adam se podían decir igual. Aleph, Dalet, Mem, Adam o Edom. Mírenlo ahí, Edom. Usted ve que solamente las puntuaciones que pusieron los masorín para que puedan distinguir entre Adam, tierra, de donde viene la palabra Adamá, a Edom, que quiere ellos decir que es rojo, igual que Melech y Malach. Tienen las mismas letras.
Adón, que significa rosado, alazano, rojo. De ahí viene la palabra Dumá. En hebreo pictográfico estas tres fonéticas significan la primera apertura de la humanidad, la entrada de la humanidad o el pueblo del Abba y su hijo. El pueblo del Abba y su hijo. O la purificación del Abba y su hijo. Oigan cómo es, porque el amén significa purificación también. Este amén que usted ve aquí, ese amén, que parecen unas montañitas, con la dalet y la alef, también significa purificación, porque son aguas, main, agua. Entonces, vamos a ver ahora para que usted vea cómo el Ben Elohim emerge con esta jucat de la para Adomá. La palabra que se ha traducido, y para eso es que muchas personas que están apoyando la purificación de la vaquilla roja, de la décima, históricamente 9 vacas rojas fueron sacrificadas, y que la décima sea sacrificada es una abominación, porque entonces dicen ser creyentes en Mashiach y no lo son. Dicen ser Meshihit y no lo son, porque ¿cómo puede ser que esté viendo al Mashiach, se te haya revelado la Jotma del Mashiach? Tú no puedes entender que el Hut ya ha sido desconfigurado, que el Mashiach ya lo ha expresado, ya llegó. En el año 31 del cómputo romano hubo una purificación muy grande que no tiene precio humano. No hay mandamiento que pueda asemejarse a esa purificación. Los mandamientos que están en la Torah, que son sombras de las cosas que ha de venir, lo que ha de venir se manifestó. Y esa manifestación fue la purificación de ese sacrificio que cumplió con el requerimiento de la décima vaca roja, que no podía hacerlo una vaquilla real. Lo que lo podía hacer, esa purificación tan grande, tan perfecta, la tenía que hacer el Mashiach, el Ben Elohim. Dice, la palabra que se ha traducido como rojo o roja es el vocablo Adumá, la expresión que comparte la misma letra hebrea de la palabra Adamá. Seguimos adelante, seguimos. Adamá es el lugar donde fue creado el hombre, de la Adamá, de la tierra, donde viviremos el Olam, por Leolam Bae para siempre, en la tierra de Israel, Eretz. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre de la Afar Min Ha-Adamá, Afar Min Ha-Adamá, Afar Min Ha-Adamá, del polvo de la Adamá. Pero ¿qué tierra era? ¿Dónde fue que lo formó? No fue en el Gan Edén. ¿Y cuál es? Que le he explicado yo cuál es el Gan Edén, porque el Gan Edén se supone que si sacaron a Adán, cuando los expulsaron del Gan Edén, o sea, del huerto del Edén, al oriente de ese huerto, y después viene la historia de Abraham para devolverse, para hacer el retroceso, para hacer el tikkun, para hacer la rectificación desde el oriente, desde Ur de los Caldeos. Entonces, ¿cuál era el Gan Edén? Eretz, la tierra de Israel, Jerusalén, es el Gan, es el huerto. Jerusalén era el huerto. Y mira dónde murió el Mashiach. En la tumba, ¿dónde fue enterrado? En la tumba del huerto. ¿Qué tumba del huerto? La tumba del jardín. Era un huerto. Mira, oigan la relación. Porque había un huerto en el monte Moriah. Y en ese monte Moriah, cerca de donde él fue crucificado, era que estaba la tumba de Yosef de Arimata. Entonces, Eretz, ¿de dónde fue formado? De la tierra de Eretz, de Israel, fue formado el primer hombre. De la tierra de Jerusalén. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la Adamá. Adamá que Yahweh tu Elohim te da. ¿Cuál es el Adamá que Yahweh tu Elohim te da? Eretz. Esa es la tierra prometida. Ese es el Edén prometido, que no aparece Edén prometido, esa expresión, en la escritura, pero habla del Edén, el Gan Edén, que hay en los Shamaim, que bajará a la tierra. O sea, estamos hablando de que hay una sombra de lo que él hizo aquí en la tierra, y que va y se va a fusionar con la tierra. Por eso dice, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino.
venga a nosotros tu malhut. Adumá, la palabra Adumá tiene el valor numérico de la gematría 50. ¿Cómo? En gematría es 50. La Torá nos muestra que el pueblo de Israel debería contar 7 semanas cumplidas hasta el día siguiente del día después del Shabbat. Contaréis 50 días. Esto es lo que en las raíces hebreas se conoce como la cuenta del Homer. Contamos 50 días para celebrar la fiesta de Shavuot, que conmemora Matan Torah y todo lo que vivimos en Shavuot, que le he explicado. La entrega de la Torah y estos 49 días más y un día, 49 días más un día nos habla de los 50 niveles de elevación en el Ruach para apartarnos en Kedushat, que nos prepara para recibir la Torah, las instrucciones o la Ketubá de un acto de Niusin o un acto de separación. Nisuin, Kiddushin, que es el acto donde se separa con la Ketubá. La Ketubá es el contrato de boda, que son las 10 palabras, las instrucciones de vida a nuestros padres. El 50 también nos habla del año de Yobel, que es como un Shavuot pero en años. Un Shavuot pero en años. Es lo mismo. Vea cómo va una rueda de engranaje pequeño para una rueda de engranaje mediano, que son los Yobel, y después viene la rueda de engranaje de los milenios, porque son 7 milenios. Vayan viendo, una ruedita pequeña, Shavuot, otra ruedita mediana de engranaje es que el Yobel con los Shemitah, 7 por 7, 49, y el año siguiente Yobel, y después viene la rueda grande, 7 milenios para el Mashiach. O sea, no contendrá el Ruach de Elohim con los hombres, sino que serán 120 Yobelim. 120 años. Sus días serán acortados ¿a qué? A 120 años. Después del sexto milenio viene ¿qué? El reino del Mashiach. Y contaré 7 semanas de años, 7 veces años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Y santificaréis, o sea, apartaréis el año 50 y pregonaréis libertad. Es por eso que la venida del Mashiach tiene que ser en un Yobel, porque va a proclamar libertad. Drodikrak proclamará libertad. Pregonaréis libertad en la tierra y a todos sus moradores. Y ese año os será Yobel, jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cada cual volverá a su familia. Tremendo cuando uno sigue leyendo lo mismo que he leído siempre y vuelve, hay más revelación del Mashiach. Adamá, tierra, pictografía, la principal entrada es revelada al pueblo. Observa la entrada principal del pueblo. El pueblo se le revela el Abba y su hijo, etc. Eretz, de una raíz que no se usa, probablemente significa ser firme. ¿Qué significa en el hebreo pictográfico? Aleph, Resh, Sadet. La esperanza o la espera principal de la autoridad. La espera principal del rey. Lo que espera primeramente el rey, etc. Vamos al capítulo. La escritura nos dice de la vaca roja. Debía ser tamín. ¿Qué significa tamín? Perfecta. Perfecta. ¿Quién es perfecto? Porque no hay nadie perfecto. El único perfecto es el Hijo de Elohim. Y claro, el Abba, ¿quién lo envió? ¿Quién envió a su hijo? Mira, entró mi ajot Patricia Linares. Estamos haciendo tefilá para que en Bolivia se restablezca todo y que no haya manipulación de la sociedad.
todos los problemas políticos que hay allá, y así como otros países. Bueno, ¿qué es tamín? Que habla de la perfección, es decir, perfecta, íntegra, incuestionable, entera, completo, sin defecto. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que hay tantos requisitos para que se cumpla, para que se pueda decir que la vaca roja es la vaca roja. A tal punto que lo que están haciendo estos movimientos en estos días, yo creo que ellos no van a perder tantos millones porque para hacer esa vaquilla roja tuvieron que clonarla para que cumpliera los requerimientos de la Torah. Y dicen mucho y defienden que esa vaquilla roja es apta, o sea, kasher o kosher, porque aunque fue clonada, fue para que cumpliera los requerimientos. Eso es lo que la excusa. Y no venía sobrenaturalmente, no venía normal. Se tenía que clonar en el pasado. Se supone que venía sobrenaturalmente porque la provisión la mandaba ¿quién? Yahweh, bendito sea su nombre. El Ben Elohim mandaba esa vaquilla roja sobrenaturalmente. Si ya no hay en las generaciones, no ha habido una con esa perfección, es porque el Ben Elohim no le place porque ya se cumplió en él. Pero ellos no miran eso, ellos miran en su ceguera que tienen que hacer una, aunque sea con las facultades y habilidades tecnológicas que hay ahora para poder crear con manipulación genética una vaquilla a la perfección que dice la Torah. Y ese es un engaño. Eso quiere decir no es kasher, no es apta, porque hubo una manipulación genética. Hubo mano de hombre metido en la creación. En vez de ser creada no con mano, que vino no con mano, de una reproducción natural, de la naturaleza, ellos están alterando esto. Y eso es peligroso, muy peligroso. Peligroso para aquellos que no se les ha revelado al Mashiach. Cualidades propias de Yahweh, de su sagrada Torah. Tamín, esas son las cualidades sagradas de Yahweh. Bendito sea su nombre, del Mashiach, del Ben Elohim, que es perfecto. ¿Qué dijeron de Hasatán? Tamín, fuiste en todos tus caminos hasta que en ti se halló ¿qué? Maldad. Estamos examinando eso cuando se decía en Ezequiel 28 y en Juan 14, que dice, perfecto fuiste en todos tus caminos. ¿Cuál fue la palabra que se utilizó? Tamín, hasta que se halló en ti maldad. O sea que hay una línea muy delgada entre uno que era perfecto pero que se halló maldad y uno que sigue siendo perfecto. Recuérdense los dos machos cabríos de Yom Kippur, para Shah Ahareimot. Recuérdense, los dos machos cabríos. Uno era para dejado a su suerte en el desierto, que se muriera en el desierto a su suerte con todo los pecados de Israel. Y otro era sacrificado para expiar todos los pecados con su sangre de Israel. ¿Y qué pasó con Barrabás y Mashiach y Pilato? Que hubo una selección a ver quién soltaban a su suerte con todos los pecados de Israel. Y quienes dijeron después que seleccionaron, que lo eligieron como su corbán, o sea, su sacrificio, a Yahshua HaMashiach, porque ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Y eso me dejó muy impactado, porque las personas no meditan qué conexión tiene esto con la Torah, con la vaquilla roja y con todo la ceremonia hasta de Yom Kippur y toda la ceremonia que hay. El Mashiach está presente, el Ben Elohim en todo momento, en cada instante. Él es la célula viva que le da sentido a la Torah, porque no hay Torah sin dador de la Torah. No sé si me entiende. ¿Cómo usted va a tener Torah sin el dador de la Torah? Una Torah donde usted no reconozca quién fue que la dio. Esa Torah no se va a malinterpretar, va a ser otro libro, va a ser otra historia. Pero cuando usted reconoce quién la dio, quién es él, cuando vean, por eso es que el lloro va a ser muy fuerte, por eso es que van a llorar como un hijo primogénito, dice las mujeres por su lado y los hombres por su lado. O sea, van a ver
después que entre ese Ruah de Geset y de Tefilá, que dice Zacarías 12, 9 en adelante, y que lloren así amargamente, es porque descubrieron quién es el Elohim de Israel. ¿A quién Elá envió para que sea el Elohim de Israel, la cabeza de Israel? Vamos a seguir. Tam, perfecto, íntero, quieto, recto. Significa en hebreo Taf Mem, la señal del pueblo, o la señal de purificación. También, Men, recuérdate, Men de Main, Taf de señal o de pacto, o la señal del pacto, o la purificación del pacto. El pacto del pueblo, la señal de la purificación, etc. La vaca roja no debía tener num, es decir, no podía tener falta. Num, no podía tener falta. Mira cómo dice mum, perdón, mum. Muy parecido a como dicen la vaca, mu, mum. No podía tener mem, wa, mem, sofit, porque esa es la gramática masorética. Men sofit, cuando no había men sofit o sea, men final en el hebreo pictográfico, pero es así. Ellos pusieron su gramática, todo Israel lo aceptó en el primer siglo. Ese era el hebreo que estaba desde la deportación de Babilonia del primer siglo y hasta el día de hoy. Los masoretas eran los escribas. Entonces esos escribas, por eso que decía hipócritas, escribas y fariseos, él estaba hablando no era a todos los fariseos ni a todos los escribas, sino a los escribas que habían metido mano a la escritura y los fariseos que querían adulterar los mandamientos. Es decir, que no podía tener falta y defecto, mancha o lesión, figura del cordero de Pesaj. Mum significa defecto, falta, lesión, mancha. Y es por eso que tampoco se le podía encontrar una manchita que no fuera del color rojo. Y es por eso que también hicieron esta facultad tecnológica de alteración genética manipulada por la mano del hombre para que no tuviera que mum. ¿Y qué significa mum? La purificación, la principal purificación establecida en el pueblo. Eso es un defecto, una tacha. Produce una purificación también, porque usted tiene que purificarse de eso. Esa falta y esa tacha. Esta palabra ha sido traducida como yugo en las traducciones. Al. Esta es la palabra que ha sido traducida como yugo en las traducciones. Al o ol. Alef lamet. Ya usted sabe que la lamet significa el que guía o el pastor. Y la ain es un ojo. ¿Qué quiere decir esto? La revelación del pastor. El yugo es la revelación del pastor, porque él no, mi yugo es, como él dijo, mi yugo es ligero, ligera mi carga. Esa revelación es que usted no tiene nada que ver con el hombre, de qué son las interpretaciones de la Torah, o sea, que añaden y quitan, o que tengan halajot rabínica, takanot y maasim, que es un yugo que nosotros y nuestros padres hemos podido soportar. Ese sí es el yugo que nosotros y nuestros padres hemos podido soportar. Porque el yugo es ligero y ligera es su carga. Quiere decir que que solamente es la Torah y nada más que la Torah. La Torah con interpretación, con el caminar del Mashiach es el al. Ain lamet. Ain lamet. ¿Cómo se dice? Ol o al. Ain lamet. Yugo o yunta. Recuérdense que hasta el mismo yugo literal, la misma carga del madero que tenía en su yunta, en su espalda, se lo tuvieron que dar a Simón de Cirene. Simón de Cirene. Recuérdense que él se fue al lugar de sacrificio sin tener yugo en su espalda. Sin tener yugo en su espalda porque se lo dio a otro. Para que vean todos los detalles. Los detalles. Al o Aleph Wa Lamet significa la revelación que establece el pastor. Sobre la vaca roja no se debió poner Ol. Así fue que fue traducido Ol. Pero ¿quién le da el sonido de Ol? La Wa o Ul. Ain
wa lamet, es decir, yugo que no haya servido en las faenas. ¿Y qué quiere decir que no tenía yugo? Que no tenía interpretaciones rabínicas, que él no venía con interpretaciones rabínicas, ni venía con interpretaciones de hombre. Su interpretación era la emet, su verdad, su halajá, lo que él decía es emet, venía sin yugo, sin carga rabínica, sin carga de interpretativa, sin yugo interpretativo. Y a la Torah se le llama el yugo de la Torah, pero también se le llama el yugo a la interpretación rabínica. El Shulchan Aruch dice que tenemos que llevar el yugo de los rabinos, que es la carga de mandamientos de Takanot y Maasim, que está recopilado en ese libro llamado Shulchan Aruch, que se llama la Aruch. Shulchan significa mesa, Aruch significa de la mesa de servicio. La mesa de donde nos servimos. ¿Cómo que de donde nos servimos? Recuérdense que había el Shulchan Hapanim. El Shulchan Hapanim en el Mishkan era la mesa del pan de la propiciación, del Lejen Hapanim. Shulchan Hapanim. Y ese Shulchan Hapanim es la mesa donde nos servimos la Torah, no la de los mandamientos rabínicos. Y es por eso que en Hechos 15, que no lo entienden, lo de la doctrina del reemplazo o una mentalidad occidental, no entienden cuando estaban entrando los gentiles, o sea, los gentiles que querían ser israelitas, no cualquier gentil, porque es que tenemos que ver el contexto, porque ellos deseaban ser como uno de los apóstoles o de los Shelihim, porque ellos querían entrar a un Mashiach de Israel que no era un Mashiach de los gentiles, sino un Mashiach que salvó y que ellos oyeron lo que hizo en Israel. No, vamos a ponerlo en contexto. Ellos oyeron cuál es la virtud de ser de Israel por medio del Mashiach. ¿Y qué sucede? Que Kefa dijo, no le pondremos, o sea, que hagan 4 cosas, porque no le vamos a poner en su espalda un yugo. ¿Un qué? Un yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. ¿Usted cree que se estaba refiriendo a la Torah de Moshe? Cuando él dijo, un yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. ¿Usted cree que la Torah es así? Cuando dice el Salmo 117, la Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma. El Salmo 119, perdón. La Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma. La Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma. ¿Cómo va a ser que le van a llamar un yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? O sea, no soportan los mandamientos. Cuando dice, porque el Mashiach, que mi yugo es ligero y ligera mi carga, está hablando de la halajá rabínica, de los takanot, que son los mandamientos rabínicos, y los maasim, que son los actos rabínicos que se volvieron precedentes, que es juntos se llaman halajot rabínica, porque la halajá de Mashiach es la que debemos de guardar. ¿Y qué dijo? De los 4 mandamientos que dicen Hechos de los Apóstoles, Hechos 15, que no lo entienden bien, que no lleven el yugo de los rabinos, que se atenga de qué, de fornicación, de sangre, de ahogado y de idolatría. Ahí está. 4, vamos a poner los 4. Sangre, ahogado, fornicación, idolatría. De esas 4 cosas que se atengan. 5, y ahí reúne como si fueran los 5 libros de la Torah. Porque cada Shabbat es predicado a qué? A Moshe en cada sinagoga. O sea, usted va a oír la Torah pura y van a hacer lo que se llama una yeshiva. Es lo que quisieron decir. Ellos van a hacer su yeshiva y ellos van a decidir si es verdad que ellos quieren a Moshe. Porque tiene que salir de ellos. Ellos vinieron porque oyeron del Mashiach de Israel. Algo que es de Israel, algo que no es de gentil. Y quieren entrar a Israel. No le impongamos nada. No le impongamos ni siquiera la Brit Milá. Hasta que ellos mismos decidan, oyendo a Moshe cada Shabbat, si quieren convertirse. Ahí sí se puede decir conversión. Si quieren ser asimilados con el pueblo de Israel. Porque van a ir cada Shabbat a oír a Moshe. O sea, por implicación van a tener que guardar el Shabbat. Aparte de estas 4 cosas, que es de ahogado, sangre, fornicación y
y idolatría que deben de abstenerse. Porque eso no se ha analizado bien en la doctrina del reemplazo. Yo veo mucha gente en la doctrina del reemplazo que comen su sangre y su ahogado. Y por implicación, sin darse cuenta, están en la idolatría. Y también no van a oír a Moshe cada Shabbat en cada sinagoga. O sea, no hacen nada de esto. Pero sí lo utilizan para decir, no hay que guardar Torah. Mira, el yugo que nosotros y nuestros padres hemos podido soportar es eso, la Torah. Oigan cómo lo interpretan. Para que usted vea que una mente anominia, inicua, y la gente lo puede ver como algo muy feo, esa palabra. Pero inicua significa una mentalidad sin ley, sin Torah. Va a interpretar todo sacando la Torah. Es el misterio de la iniquidad, de la anulación de la Torah. Pablo dijo que existe el misterio de la iniquidad y que estaba presente desde su tiempo, desde ahora está presente. El misterio de la iniquidad, quiere decir el misterio de la anulación de la Torah. ¿Y quién es aquel inicuo que se levantará haciéndose pasar por Elohim y siendo origen de culto? El que está anulando la Torah. Y cuando dice anular la Torah es en todos los sentidos, anulando la expresión máxima de los mandamientos que tiene que ver con el Ben Elohim. Y si no lo quiere aceptar, está anulando el cumplimiento de la Torah. Porque el cumplimiento de esa vaquilla roja, de la 10ª vaca roja, es el Hijo de Elohim que se ensangretó completo y pudo hacer una purificación que jamás ser el universo y ningún ser creado ha podido hacer. Entonces, ahí está el anomos, el sin ley que habla Shaul. En segunda de Tesalonicenses, quiero que lo busquen después y lo vean con ese sentido, porque el que predica otra vez otra buena noticia, dice, no, yo lo tengo también en un tema en YouTube llamado Pablo Bipolar versus Shaul el Shaliach. ¿Cómo se ha entendido Shaul? Porque no conocen Torah. Es por eso que Kefa dice que Shaul, nuestro Shaul, dice muchas cosas difíciles de entender. Que los indoctos, ¿quiénes son los indoctos? Los que no tienen Torah. Y los inconstantes, quiere decir los que no practican la emuná shelema, o sea, los que no practican la obediencia, tuercen para su propia perdición, además de los otros escritos. O sea, no tenía yugo. Ahol, vamos a seguir. Ol. Vamos a ver cómo va. Perfecto. No tenía yugo. Bien. Seguimos. O sea, ¿y qué significa también esto? Es decir, que no haya servido en las faenas del campo, figura de muestra, o sea, figura de nuestro Melech Hamashiach, que no cometió pecado y tampoco tenía las alhajas rabínicas, ni infringió la Torah. O sea, porque el yugo es tú tener el peso de la infracción de la Torah. Eso también se le llama yugo. El peso de haber sido un pecador, que al final usted tiene que saber cómo se va a resolver esto. Claro que la Gesed del Mashiach es que quita el yugo de ese peso de la infracción de la Torah. El pecado es como un costal, yugo, que pesa sobre nosotros. Esta es la palabra que aparece en el texto hebreo. En el texto hebreo mira cómo aparece la palabra, que eso fue otra cosa que no lo dicen. Sobre la vaquilla roja dice al ya, que literalmente significa sobre ya. ¿Sobre quién? Sobre ya. ¿Y qué fue lo que pusieron sobre ya? ¿Cuál fue el costal que pusieron sobre ya? ¿Qué es lo que tiene ya? ¿Quién es el ya que se está refiriendo? Esta vaquilla roja. El hijo se llama igual que su padre, Yahweh, bendito sea. Ya, sobre ya, y eso lo dice Isaías, sobre Yahweh puso, sobre él puso, Yahweh puso sobre Yahweh sus pecados. Ahí hay una redundancia, y usted tiene que leerlo bien, lo de Isaías. Isaías 53, que no quiere ser no quieren los rabinos leerla en la sinagoga. Isaías, aceptan todo Isaías menos Isaías 53. Y cuando quieren salir de esto, dicen no, que que ese siervo sufriente, que sobre él
fue que cargó todos los pecados, es Israel. Esa interpretación es verdadera, pero si usted no ve todo en su debido orden, y ellos saben eso muy bien, entonces esa interpretación que quieren decir que es Israel, que la cumplió Israel, está a media, y una verdad a media es una mentira. Primero tiene que saber que el Mashiach es que va a cargar todos los pecados en su espalda, para que entonces Israel también, por eso dice que si lo hicieron al árbol verde, ¿qué será a los árboles secos? Al palo seco. Quiere decir que Israel iba a pagar también parte de lo que el Mashiach pagó sobre la persecución y la ira de aquel que descendió como león crujiente buscando a quien devorar. Pero el Mashiach lo pagó sin pecado. Israel lo paga por sus propios pecados. Nosotros, Israel, lo pagamos por nuestras propias consecuencias. Pero el Mashiach cargó en él pecados que él nunca cometió, porque él nunca cometió pecado. Entonces, él cargó el al. Por eso dice sobre ya. Mira el pastor, mira la mano, significa eso. El pastor revela allá. El pastor revela allá. Mira el pastor que revela la obra. Revela la obra de revelar. O sea, una redundancia. El yugo de la halajá versus la interpretación del Mashiach. Ahí es que se basa todo. El yugo, que sí es una carga pesada de mandamiento, porque hay que verlo en varias dimensiones. La carga del pecado, la carga de todos los pecados, que no, muchos dirán, bueno, si llevó ese yugo, entonces no fue la parado más. Pero cuando se habla de yugo, se está hablando de la carga interpretativa en cuanto a la revelación de la Torah. No llevó el yugo, como le llaman los rabinos, el yugo de la Torah. Aquí ellos le llaman el yugo de la Torah a toda su carga rabínica y su interpretación. Como por ejemplo cuando dice no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Cómo ellos interpretaron que no puede haber leche ni lácteo juntos? Eso no es lo que dice ese mandamiento. Literalmente el cabrito en la leche de su madre. Se habla de una especie de animal, no de carne, todas las carnes. Entonces, esa fue una interpretación rabínica que hizo que ese mandamiento se alterara. Porque hasta el mismo Abraham sirvió en una misma mesa productos lácteos con carne a los 3 invitados que venían. Entonces Abraham era un transgresor, porque la interpretación rabínica dice que no pueden haber en la misma mesa lácteos y carne. Por eso tienen un refrigerador de carne y un refrigerador de lácteos. Y esa es la ley, está dentro de la ley del katzru, de kosher, según la halajá rabínica. O sea que hay que tener pinceladas en saber lo que es correcto, lo que dice la Torah, y la carga rabínica que nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. ¿Qué dice Mashiach en Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Manso quiere decir que fue obediente sin preguntar. Manso es que se somete. No es manso de que aquel que se deja dar golpe, que un manso es una persona como boba, no. Manso, eso es la mentalidad occidental. Un manso en la mentalidad hebrea es el que se somete. Y humilde también. Un manso y humilde el que acepta y se somete. Acepta y se somete de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra ¿qué? Hallaréis descanso para nuestras ¿qué? Almas. ¿De dónde sacó eso? Es una referencia. Eso es una referencia. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sea porque solamente es la Torah que lleva. Vamos a adelantar, porque si no nos vamos a quedar solamente. Vamos a ver cuánto yo llevo de transmisión. Llevo 1 hora y 9 minutos. Wow, tengo que adelantar todo. 1 hora y 9 minutos. Para que usted vea cómo en la Torah se le va todo el tiempo. Sí, dije crujiente, como león crujiente, o sea, como león rugiente, perdón. León rugiente buscando a quien devorar. Perfecto.
Hasatán fue lanzado a la tierra como león rugiente a quien devorar. No crujiente de crunch. Me perdonan esa palabra ahí. Vamos a seguir. Debía ser quemada completamente fuera del campamento con madera de cedro, hisopo y escarlata. ¿Qué se le parece que fueron los instrumentos que utilizaron con el Mashiach en su muerte? O sea, yo he explicado esto mucho, por eso tienen que ir a la Parashá Jucat, la completa, que la voy a poner en el enlace de la descripción, porque está muy interesante. Figura de nuestro Mashiach que dio su vida fuera de la muralla de Jerusalén y sus cenizas vertidas en agua viva que servían para la purificación de todos aquellos contaminados con muertos, pues aquel que no se purificare sería cortado de la congregación por cuanto contaminó el Mizcán, el templo morada de Yahweh, impuro será, su impureza será sobre él. O sea, esta agua era para causar, si no era rociado con esa agua, no podía estar en el pueblo. O sea, mire qué cosa. ¿Qué dice el mandamiento? ¿Qué dijo Moshe? Uno como yo. Vendrá uno entre sus hermanos como yo. A este oíd. El que no escuche sus palabras, dijo Moshe literalmente, será cortado ¿de qué? Del pueblo. Vendrá uno como Moshe entre sus hermanos. El que no escuche su palabra será cortado ¿de qué? Del pueblo. ¿Por qué? Porque Él es que purifica, Él es que trae la purificación más grande que una vaquilla roja, que lo que estaba era proyectándolo a Él. 3 objetos de madera, cedro, hisopo y lana carmesí tenían que ser añadidos para producir la ceniza que luego fueron mezcladas con el agua para que sirvieran de purificación. Hisopo se usa para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas. Se usó para la purificación de los Metzorá, los leprosos. Aquí se usa otra vez para purificar la contaminación, para purificar de contaminación por muerte. Eso está en Hebreos 9 del 19 al 22 que dice, porque cuando Moshe terminó de promulgar todos los mandamientos y todo el pueblo, los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la Torá, tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto, la dam del Brit, que Elohim os ordenó. Está viendo la misma sangre que derramó el Ben Elohim. Y de la misma manera roció con sangre tanto el Mizcán, la tienda, como todos los utensilios del ministerio. ¡Es todo! Y según la Torah, casi todo es purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de ¿qué? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¡Wow! Y en el Tejilín 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si ustedes no piensan en Mashiach, aquellos que tienen la revelación del Mashiach, leyendo todo esto, tienen que examinarse. En Yohanan 19:29 dice, habrá allí una vasija llena de vinagre y colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron en la boca. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mashiach. Vamos a adelantar. La lana carmesí, se habla de eso. Se habla de los Metzorá, de la Parashá Metzorá, de cómo también tienen una relación los leprosos con todo esto. 19:6 dice, no podemos olvidar que la mayor fuente de impureza es el contacto con la muerte. El tocar un cadáver y entrar en un lugar donde hay muertos y pisar sepulcros o tocar huesos de muertos generan inmundicia y contaminan a la persona por un lapso de 7 días, impidiéndole así asistir a la quejilá o sinagoga.
No solo el contacto físico con un cadáver produce impureza ritual de primer grado, sino también por tocar huesos humanos o aunque sea viejo o pisar una tumba. ¿Y por qué pisar una tumba? Mírelo ahí. Está que profanado, impurificado el monte de oración. ¿Y dónde que está ese cementerio? Increíblemente lo hicieron, y yo sé que lo hizo el enemigo pensando que no se va a purificar. Bueno, está frente a la única puerta que está cerrada, que se llama la puerta dorada, que el libro de Ezequiel dice que es por donde va a entrar el Mesías. Y el Mashiach dice el que abre y cierra y no abre. El que va a entrar por esa puerta, que anterior, cuando había el templo, se llamaba la puerta de las ovejas. Y él mismo he explicado aquí que la puerta de las ovejas es cuando se le llamaba así porque el pastor se ponía como puerta para en una cueva refugiar a sus ovejas. Y cuando se dice pasarán por sobre mi cadáver, es que él se ponía como puerta para cuidar las ovejas. Por eso él dice, yo soy la puerta. Y la puerta del Mishkan es el Mashiach también. Es el Ben Elohim. Él es el principal que entrará por esa puerta para entonces conducir adentro a sus ovejas. Pero él tiene que entrar primero para conducir a sus ovejas donde que tiene que entrar. Y después ponerse en la puerta como guardián, Shomer Israel. Shomer Israel. El guardián de Israel. Y esa puerta la sellaron Sulimán II porque sabían que esa profecía se va a cumplir. Y aún habiéndose sellado con el tamaño y el espesor de cualquier apartamento, puede ser el apartamento, es un espesor que le pusieron de concreto y de piedras para que no se abre esa puerta. La única puerta sellada, 7 puertas abiertas y una sellada. Pueden buscarlo en Google cuántas puertas tiene esa Jerusalén vieja, o como se llama, la vieja ciudad, y ustedes van a ver que hay una que está sellada. Esta es la razón por la que se blanquearon los sepulcros, para que nadie los pisara y quedara impuro. Por eso le llaman sepulcro blanqueado. Sepulcro blanqueado se le llamó a esos tipos de fariseos que iban aparentando de que tenían Torah por dentro y estaban llenos de huesos secos. Blanqueados porque para que nadie, para que las personas lo vean hermosos por fuera. Con cal, pero no, era porque estaban llenos de huesos secos. Cuidado, por eso dice sepulcro blanqueado. Tengan cuidado que están blancos por fuera, como que se están limpios por fuera, pero por dentro están llenos de huesos que impurifican. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que tener la Torah dentro de nosotros para que tenga sentido la blancura que proyectamos por fuera. Esta es la razón por la que se blanquearon los sepulcros. Este tipo de impureza ritual no es eliminada al menos que uno no pase por una semana de purificación y sea rociado en el tercer día y en el séptimo día. Oigan, tercer día y séptimo día que dice la Torah, está hablando de las dos venidas del Mashiach. El que no recibió la purificación de su primera venida no puede recibir la purificación del séptimo milenio. ¿Por qué? Porque no está aceptando al Mashiach que purificó en el tercer día y en el séptimo día, como será la purificación de los muertos. En el séptimo día hay que sumergirse en una mitbet, en un agua de fuente natural, río, lago, playa, y así uno se vuelve puro al caer la tarde del séptimo día. Es pertinente aclarar que no solamente el contacto físico con un cadáver nos contamina, también nos contamina todo contacto con cosas que tienen relación con Hasatán, pues está escrito de él que ha sido el homicida desde el principio. Por lo tanto, la brujería, la hechicería, el consultar los muertos, que no hay muertos que están por ahí vagando, porque eso es sustentar algo que la Torah no dice, que es la inmortalidad del alma, la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, el espiritismo y todo este tipo de ocultismo e idolatría. Y voy a poner un tema, otro léxico. Y el estar en contacto con ¿qué? ¿Estar en contacto con qué?
¿Qué decimos en Shabbat? La palabra no es mala, pero la ciencia llamada Cábala, y tengo que decirlo así, la ciencia llamada Cábala, que es el ocultismo y el esoterismo judío, porque ya se volvió así, porque el que tenemos que recibir es al Mashiach, pero ellos han recibido otro en su nombre, porque él dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me Cábala, no me recibieron. Kabbalat Mashiach, no lo recibieron. Si alguien viniera en su propio nombre, a este recibirán. O sea, están diciendo en pocas palabras el Mashiach en profundidad de que tienen que hacer una imitación del Ruach HaKodesh, porque el verdadero Ruach HaKodesh, que es el espíritu del Mashiach, no lo han recibido. Recibieron aquí al espíritu inmundo de Hasatán, que es el homicida desde el principio, y le ha dado una fórmula de mezclar Torah con esoterismo, que es la Cábala. Tengan cuidado con eso. También son fuentes de contaminación e inmundicia, pues dice la Escritura, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles, los goín sacrifican, a los demonios, a los sheidim sacrifican, y no a Elohim. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Está diciendo en pocas palabras que ustedes, porque creen en el Mashiach, deja de ser gentil. Todavía hay muchas personas creyentes supuestamente en el Mashiach que dicen que son gentiles. Y eso es claro, pertenece a la doctrina del reemplazo. Para que el agua pueda ser viva, tiene que venir de una fuente natural, eso lo sabemos. Van a ver la parashá completa, tenemos que seguir. Ahora bien, la ceniza de la vaca roja vertida en agua eran el único medio para purificar lo provisto por Yahweh para todo aquello que contaminado por muerto. Aquí usted va a ver todo el mensaje literal, Peshat, de lo que se tenía que hacer con la vaca roja, para que usted entienda que esto lo cumplió el Mashiach, pero con una mejor purificación que como dice la carta a los hebreos. Vamos a seguir. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del ruach. 2 Corintios 7:1. Vamos a hablar de la peña de Oreg. Vamos a ver cómo entramos a este tema. Capítulo 20. Luego llegaron toda la congregación a los hijos de Israel al desierto de Sin, en el mes primero, y el pueblo permaneció en Kadesh, y allí murió Miriam, Murió Miriam y fue allá sepultada, en Kadesh Barnea. Kadesh significa apartado. Y no hubo agua para la congregación. Después que murió Miriam, la piedra de Oreb dejó de vertir agua. Qué cosa más extraña. Ahí hay una simbología, ahí hay un secreto. Después que muere Miriam, que se llamaba, Miriam significa literalmente amarga. Por si usted no sabía qué significaba Miriam. Amarga, de ahí viene la palabra que se le dice algo a Miriam, la madre de Yeshua, con la amargura que ella iba a recibir. Porque esa agua, Miriam, que era la amarga, era de la amargura venía el agua. Por Miriam era que, según la tradición y todo lo que hemos investigado, que por Miriam era que se movía la piedra de Oreb. Entonces Moshe tenía que hacer otra cosa. Y no hubo agua para la congregación y ellos se juntaron contra Moshe y Aarón. ¿Se juntaron contra quién? Otra rebelión. Según el Talmud, Miriam murió el día 10 de Abid. Día 10 de Abid, a los 125 años. Porque también el Talmud es una recopilación histórica de nuestro pueblo. No tenemos que verlo siempre como una carga de halajot. Hay que tener madurez para buscar y retener lo que es tof, lo que es mirar todo lo que ellos tienen como escritos. No le digo que vayan a la fuente de la Cábala, sino al Talmud,
al Shulchan Aruch, a la Mishnah. Leedlo todo y retened lo que es de Torah. Si la Torah lo aprueba, es de Torah. Y esto parece ser que es un relato histórico, que lo tiene ya registrado en el Talmud, lo que pasó con Miriam, y qué día fue que murió, y de cuántos años. Después de la muerte de Miriam, se secó el agua de la fuente, dice el Talmud. Según el Talmud y el Midrash, que son las leyendas, que también están el Midrash. Los Midrashim, hay un libro llamado el Midrash, donde cuentan toda la historia, de la cual hay que tomar con pinza, Y la fuente de agua que seguía los hijos de Israel en el desierto fue dada por los méritos de Miriam. Cuando ahora ella se murió, se secó la fuente y el pueblo se quedó sin agua. Pero ¿qué dice en Corintio? ¿De quién era esa agua? En 1 Corintios 10:4 dice, y todos los que bebieron de la misma bebida del Ruach, porque bebían de una roca, la peña de Oret, del Ruach, que lo seguía, caminaba atrás de ellos esa roca. Oigan, algo asombroso. ¿Cómo pueden ser que un pueblo puede murmurar con una roca que venía atrás de ellos siguiéndolo, caminando? Y la roca era ¿quién? ¿Quién es la roca? Mírenlo ahí. Mashiach, el Ben Elohim. O sea que Mashiach es todo. Y murmuró y se enfureció el Ben Elohim, enviado por el Abba, y dijo que ellos dijeron que ellos tenían agua y querían volver para Egipto. Usted lo va a leer, lo va a ver en la parashá. Esta vez Moshe tenía que hablar con la peña, no golpearla como la Torah, como la otra vez. La otra vez la golpeó, esta vez solamente tenía que hablar. Eso está en Éxodo 17:6. Y esto le llevó a Moshe, y por eso dice en otro texto que por causa de ello Elohim lo castigó, dijo. Y por causa de usted Elohim me castigó, porque se llenó de ira e hizo algo que no fue el mandato. Oigan lo profundo, que muchos quieren la investidura de ser Roe, de ser mediador, de ser Cohen, de ser todo eso, pero lo que quieren es los privilegios que según ellos pueden sacar de tener esa investidura, pero no ven los sacrificios y no ven cuán severos pueden ser los castigos, que no es el pueblo que se lo da, sino el mismo quien lo pone, y el sacrificio que debe tomar un líder del pueblo. Y esto es sin ánimo de compararse con Moshe, nada. Moshe no somos dignos de desatarle sus sandalias. Y levantó Moshe de su mano e hirió la peña con su vara 2 veces. ¿Cuántas veces? Y esa transgresión también tiene una alegoría ya, que tiene que ver con la casa de Israel. Los 2 golpes que tuvo el esposo. El golpe de Efraín y el golpe de Judá. Salió mucha agua y bebieron. Salió agua, se le dio el milagro, porque siempre el Abba tapa la transgresión de el que le envía, porque él es que trata con el que le envía directamente. Él no trata con el pueblo diciéndole, él fue transgresor, ahora háganle un juicio a él. No, el que le hace el juicio al que le envió es el mismo que envía, no en la congregación. En este lugar de endurecimiento, Moshe cometió un error muy importante que consistía en varias cosas. Actuó según su ira, hay que saber que airaos pero no pequéis, dijo Shaul. Airaos pero no pequéis. O sea, usted puede tener como quien dice indignación, como dice, se molestó Moshe en otra, pero no pecar en base a la molestia.
Actuó según su ira, eso lo llevó a pecar. Habló palabras fuertes contra los hijos de Israel, rebeldes, y dudó de Yahweh. ¿Por qué dudó de Yahweh? Porque no hizo conforme a lo que él dijo. Háblale a la peña. Desobedeció la orden de hablar a la peña, no santificó a Yahweh con su proceder. O sea, no hizo lo que, al líder no hacer lo que, a lo que se le fue dictado, no santifica a Yahweh en el medio que está. Por esto no entró en la tierra que había anhelado durante tantos años. Sin embargo, usted va a ver cómo se aparece en el monte de la transfiguración y cómo va a aparecer en los últimos tiempos como uno de los dos testigos. Y eso lo tengo yo como creencia del Roy Jacob, que él va a ser que Moshe y Eliyahu vienen literalmente. O sea, falta unos cuantos años que nosotros pensamos que esto es un potencial Shemitah que comenzó en el 2023, en el séptimo mes de 2023, hasta el año 2030-2031. Y algo va a pasar en estos últimos. Esto no puede confirmar si verdaderamente es un potencial Shemitah. Y que después de este Shemitah viene el último jubileo. Vamos a ver qué sucederá este año, porque ahí está la vaquilla roja. Y sabemos que estamos en expectativa. Un líder está en la mira del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores de los que no son líderes, porque arrastran a todo un pueblo. El poder del ejemplo es muy fuerte. Y así hablo todo lo que tiene que ver con la transgresión que hizo Moshe. Pueden buscarla para allá. Ya me estoy poniendo medio ronco. Y Meribá significa querella, provocación o contienda. Y usted va a ver donde todo se habla de que seguimos en las mismas. Seguimos en las mismas. Queja y no somos agradecidos. Queja y no decimos Gansu Letová cuando nos pasa algo adverso, sino que lo primero que nos sale es una queja. Y lo digo por mí mismo. Y a veces cuando veo que me va a salir una queja de la boca, me doy en mi boca porque Gansu Letová. Me ha pasado muchas cosas que ni una puntica de lo que pasó Abraham, Isaac y Jacob y Moshe y todos aquellos grandes de la escritura. No nos ha pasado ni una pizquita. Ahora veremos si beberemos de la copa que bebió el Mashiach en la gran tribulación, cuando nunca hubo ni la habrá, y en la angustia de Jacob. A ver si es verdad. Meribá fue el lugar donde el pueblo contendió contra Yahweh por causa del agua. Fue un lugar de endurecimiento donde endurecieron sus corazones. En lugar de optar por creer en Yahweh, murmuraron directamente contra él y contra Moshe. Antes había murmurado contra Moshe, pero ahora murmuran directamente contra Yahweh, y lo cual es un resultado de endurecimiento del corazón. Y recuérdense que Moshe alegoriza la Torah, y todavía hay muchas personas murmurando contra la Torah. Y murmurar contra la Torah es murmurar directamente contra Yahweh, contra el Ben Elohim. La falta de gratitud siempre emana de un corazón duro. Un corazón agradecido es un corazón sensible. La Kedushá de Yahweh fue manifestada en Moshe y en Aarón por la sentencia que recibió por causa de no haber obedecido junto a la peña. Las aguas fueron las causas por las que Yahweh manifestó su Kedushá en Moshe y en Aarón. Y usted va a ver el Tejilín 95:7, que habla de Meribá, Deuteronomio 33:8. No entrarán en mi menujá, mi reposo es entrar a la tierra prometida. Se dice en hebreo menujá. Deuteronomio 33:8 también habla de Meribá, esa provocación. Es una provocación. No podemos seguir provocando al dador de nuestras vidas. No podemos seguir provocando
dador de nuestras vidas, haciendo entredicho sus palabras de la Torá, diciendo que la Torá no se va a cumplir, o diciendo que la Jucat o que los Juquín son descabellados, o diciendo que con la filosofía de que la gracia reemplaza la obediencia a la ley. Eso es otra provocación, como en Meriba. Teniendo la doctrina del reemplazo es otra provocación, como en Meriba. Porque usted está diciendo que las palabras que hay en los 5 libros más sagrados que hay en la Escritura, de donde es los 5 libros de Moshe, es decir, que Moshe, cuestionar a Moshe, y cuestionar a Moshe, que es cuestionar a la Torah, es cuestionar a Elohim, al Ben Elohim. Es no creer en su palabra, y la Torah es la primicia de las Escrituras. Mira cómo está en todos los sitios: Salmos 106, 32, Hebreos 3, 14. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Dice así: Edom rehusó dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió de Israel. Esto es una profecía. Edom representa todo el pueblo, todo lo que no son identificados como Israel, las naciones. Edom es la palabra alegórica. Aquí literalmente es los descendientes de Shaul, Edom, de donde viene un enemigo mortal de Israel, o un enemigo último, donde dice que hay que borrar su memoria de la faz debajo de los cielos, que es Amalek. La enemistad de Edom contra Israel nunca ha cesado. Son 2 hermanos que contendían en el vientre de Ribca, recuérdense. Y aquí comenzó a llover en República Dominicana. Parece que esta para allá ha sido de bendición. Dice aquí: habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe. Volvieron otra vez a provocarlo. Número 21.5. Porque no nos habéis hecho subir ¿Por qué nos habéis hecho subir de Egipto para morir en el desierto? ¡Wow! ¡Wow, wow! Donde no hay lejen ni agua y nuestras almas están ya fastidiadas, dicen, de este lejen tan liviano. ¿Usted sabe a quién le están diciendo lejen liviano? Al maná, al man, al maase, como se dice en grande, que es esto, el man, que representa al verdadero lejen que descendió de los cielos. ¿Quién es ese? El Ben Elohim, el Mashiach. Se impacientó el ánimo del pueblo hablando contra Elohim y contra Moshe. Ya no se quejaron de solamente por causa del camino, sino empezaron a criticar la comida que Yahweh estaba dando todos los días. La revelación de la Torá, que es Mashiach. Mira cómo le llaman. Lejen liviano. Claro que el Mashiach dijo que ligera, liviana y ligera su carga. En forma alegórica, Remetz, el lejen es la Torá, como está escrito. Pero él respondió y dijo: está escrito, no solo de lejen vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, que es la Torá. La Torá es ligera y fácil, como está escrito en Mateo 11:30, porque mi yugo, que es la Torá, dijo el Mashiach, es fácil y ligera mi carga. Le están llamando liviano a lo que Yahweh les ofrece. O sea, ¿qué es lo que quiere el hombre en sí? El ser natural. Por eso es que hay muchas personas en la doctrina del reemplazo, porque lo que es fácil de entender y fácil de adquirir no lo quieren. Ellos quieren cosas complicadas, con escatología, con exégesis, con hermenéutica, con interpretaciones rabínicas, con halajot. Ellos quieren algo que esté mezclado con el pensamiento de los hombres, no tan sencillo como decir, escrito está. Obedece. He aquí la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición, que es muy ligera. Las palabras del Mashiach y la interpretación del Mashiach es ligera,
pero es ligera para tu bien, para tu bien. No, ellos quieren comida fuerte, comida difícil de digerir, que es con interpretaciones de todo, con la mano del hombre, con la mentalidad del hombre mezclada. Critican inconformidad por lo que Yahweh nos ha dado, la Torah. En la actualidad podríamos decir, es tan liviano que el Shabbat, que prefiero quedarme o prefiero no guardarlo, como dice la doctrina del reemplazo, porque ya buscan las excusas mezclándolas con las interpretaciones de los hombres. Y prefiero oír estudio en la web, o sea, ya tampoco ni se congregan. Es tan liviana la enseñanza de la Torah que hasta me da sueño. ¿Qué le pasa cuando las personas escuchan la palabra de Elohim? Yo no sé si es que la somnolencia más grande o es la melatonina más eficaz, pero le da mucho sueño. Pero cuando se está escuchando palabras que son sensacionalistas, que están mezcladas con animación, porque necesitan hasta ver animadores y gente que hagan payasadas para que puedan, para que sea agradable ante los oídos y no se me duerman. Wow, la palabra del Mashiach llegándote a tu oído no puede darte somnolencia. La única somnolencia que tú puedes tener es una somnolencia de meditar en ella. Y están tan livianas que prefieren el entretenimiento. La fuente que te comenzó a dar la Torah ya es muy monótona y ya se le acabó la revelación, dicen ellos. Necesito más, dicen ellos, más. Además, las explicaciones son demasiado sencillas, dicen ellos. Yo necesito algo más complejo. Y no saben que en la sencillez está la profundidad. En la sencillez está la profundidad. Bueno, aquí yo voy a dejarla para allá porque me voy a quedar. ¿Qué pasó por ello? Cuestionar esto. Vinieron serpientes abrasadoras, que son los Sheidim. Es la alegoría de que van a venir espíritus inmundos a tu vida por no querer la palabra sencilla de la Torah y querer algo más complejo. Y es por eso que usted ve doctrina del reemplazo, donde caen en el piso, hablan y siempre están luchando con los demonios, porque es que ya los demonios son pitones que están mordiéndolos. Pero en este caso, literalmente morían. Y tuvieron que levantar la serpiente de bronce en el desierto, que es una alegoría que fue levantado el Mashiach, así como el Mashiach así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, dijo el Mashiach, así también será levantado el Ben Adán, el Hijo del Hombre, para quitarnos que esos demonios, esas Sheidim, esos espíritus inmundos que nos están picando por nosotros, por nuestros cuestionamientos y por nosotros ser no conforme, no querer conformarnos a las palabras del Mashiach, sino querer interpretaciones de hombre que quitan y añaden a las palabras del Mashiach en su bendita Torah. Bendito sea. Entonces aquí hay demasiado, o sea, si nos llevamos de eso no vamos a terminar hoy. Joaquín Aguilar, Shabbat Shalom. Bueno, Shabbat Shalom, ya iba a finalizar aunque ya va a finalizar. Vamos a poner, bueno, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos. Sara dice, así es. Vamos a ver. Dice, así es que ellos juegan con las emociones para ganar atención del exacto. Son atrapados por la boca, por las emociones, en vez de ser atrapados por la obediencia simple. Por la obediencia simple, son atrapados porque, ay no, allá yo lloro, allá yo me emociono. En esa congregación, aunque te estén diciendo todo lo que sea mentira, están agarrados por las emociones, están tomados por las emociones. Para agarrar la atención del público, dice, y verdad que es una dura espada para el corazón perdido de su propia gloria. Exacto. Entonces,
Muchas personas son atrapadas porque necesitan emocionarse, dicen, yo necesito una alabanza verdadera. Y para ello la alabanza verdadera es alabanza que te haga llorar. Pero puede ser que en la alabanza, la exaltación que canten, hayan enseñanzas que no correspondan a la Torah. Así se han pasado todas estas congregaciones atrapando a la persona por sus emociones, en vez de atraparla, no atraparla, sino convencerla de la Torah. Bendito sea su nombre. Y cada vez que decimos una palabra de la Torah, decimos Hazat, Hazat, vení Hazet, esfuérzate, esfuérzate, yo he sudado mucho, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah de tu boca, ni de día ni de noche, para que todo lo que hagas prospere en ello. Yahshua HaMashiach Haim, Yahshua HaMashiach vive. Sigue la Torah por donde quiera que va, sigue al Mashiach, que es la Torah viviente, por donde quiera que va. Síguelo, síguelo. Él dice, sígueme. Recuérdense cómo le dijo a los Shelichim, ¿usted quiere ser uno de ellos? ¿Quiere aprender de ellos? Sígueme, dijo. Sígueme. Mi yugo es ligero. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sencillo con obedecer. No necesitas. Después al final vendrán las emociones. Las emociones no son malas, pero vienen por la obediencia. Vienen por la satisfacción de haber obedecido. No porque usted quiere un placer inmediato. No porque usted quiere una emoción inmediata. No porque usted quiere una dopamina rápida, sino una dopamina que viene por la satisfacción de obedecer, de hacer lo cumplido, de obedecer lo tratado, de obedecer lo que tu amo que te creó, la piedra que te formó, que no la desprecie, como dicen los que despreciaron la piedra. En Éxodo 15, despreciaron la piedra que te formó, la roca que te formó, despreciaste. No, que no desprecie la roca que te formó. Que obedezca la palabra tan sencilla que Él te dice, si hoy oyes mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oye su voz que está en la Torah, que resplandece con su Jotma, no endurezcáis vuestro corazón. Yahshua HaMashiach vive. Am Israel. Am Israel. Am Israel Hay. Mi pueblo Israel vive. 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 Bueno, ahí yo finalicé. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Héctor Tello. Lilian Wikovitz. Shabbat Shalom. Aquí dejo la parashá.